tu cita en admisiones.grado@ute.edu.es. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. ProTuBanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas por 2 premios de $10,000. Si abres tu primera cuenta PYME, participas por un premio adicional de $10,000. ProTuBanco, en pro de ti. Por darlo todo cada día a pesar de las dificultades. Te lo mereces. Menezesconstructores.com. 47 años cumpliendo. Te lo mereces. Dale un cambio a tu vida y conviértete en el dueño de tu propia casa. Disfruta ya de vivir en edificios de diseño en las mejores zonas de la ciudad. La Carolina, González Suárez, Cumbayá y Tumbaco, con excelentes alternativas de financiamiento. Conoce todos nuestros proyectos de entrega inmediata y sus beneficios en uribeschwarzkopf.com o visítanos en cualquiera de nuestros puntos de venta. El departamento que siempre soñaste espera por ti en Uribe Schwarzkopf. Tu mejor inversión. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar paso al siguiente diálogo, que tiene que ver con un reportaje del portal digital Código Vidrio, que dirige el periodista investigador Arturo Torres, y que da cuenta con testimonios, incluso de Fuerzas Armadas, de una realidad compleja y difícil que refleja también los niveles del narcotráfico en la frontera norte. Este reportaje publicado, recogido en Primicias, señala que la gasolina para pesca artesanal pasa por millones de esmeraldas a territorio colombiano. Se presume, de acuerdo a estos datos, que 9.8 millones de galones serían desviados para ser vendidos en Nariño. En este departamento se producen unas 300 toneladas de cocaína al año. Buena parte se exporta desde Ecuador por el corredor del Pacífico. El asunto es que se adquiere en Esmeraldas gasolina para pesca artesanal y esto fuga vía contrabando. Los pescadores compran, al año se estima 9.8 millones de galones de gasolina y son vendidos a presuntos narcotraficantes en Nariño que la usan como precursor en laboratorios de cocaína. Esto demostraría también que el Ecuador es más que una plataforma de distribución de cocaína. El tema tiene que ver con esta situación en la frontera norte y de acuerdo a este reportaje, según el testimonio del general Alexander Leboyer, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas, él es general de brigada de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, dichas redes la usan para el procesamiento de cocaína en Nariño. Cada mes los pescadores compran un promedio de 1.180.000 galones de gasolina, unos 14.160.000 galones al año, según informes de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a los que Primicias, con este reportaje, tuvo acceso. Sería importante desglosar este reportaje que da cuenta de un problema serio que ocurre en la frontera de Esmeraldas con territorio colombiano y que en donde se presume hay una fuga enorme de gasolina para pesca artesanal que es adquirida para esos fines, pero que mejor negocio le resulta comprar y vender en territorio colombiano este derivado del petróleo, la gasolina para pesca artesanal.
Según los testimonios en este reportaje, da cuenta que Esmeraldas, por su ubicación geográfica, comparte al menos 93 kilómetros de frontera con Colombia y es neurálgica para la provisión de combustible vital para el narcotráfico. Saludamos a Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, y este reportaje publicado en Primicias que da cuenta cómo fuga la gasolina de pesca artesanal para fines de las drogas. Arturo, muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la entrevista. Sí, ¿cómo se establece que alrededor de 9.8 millones de galones de gasolina que se presume compran para gasolina artesanal y que se fuga hacia territorio colombiano? ¿Cómo lo hacen? Buen día. Buen día, Miguel. Sí. Bueno, básicamente el 72 al 75% del combustible que se vende a los pescadores artesanales con un subsidio desde hace más de una década es desviado para el narcotráfico, porque básicamente hay ya cifras y cálculos que se ha hecho desde los organismos de control, en los que establecen que más o menos al año, por ejemplo, se necesitan y se expenden alrededor de 14 millones de galones de gasolina para la pesca. Pero realmente lo que se necesita es mucho menos, porque la pesca en Esmeraldas ha caído drásticamente también en los últimos años, porque precisamente los pescadores empezaron a ver en el negocio de vender y del contrabando a Colombia, y básicamente estas son redes articuladas del narcotráfico, eso es mucho más lucrativo que salir a pescar. Entonces, evidentemente, cuando empieza a producirse el aumento de la demanda de gasolina, y también eso está vinculado al aumento de la producción de hoja de coca y de procesamiento de cocaína, sobre todo en el departamento de Nariño, es que empieza a variar esta tendencia de que los pescadores dejan de pescar porque ven mucho más lucrativo el negocio de vender el combustible, y ahí precisamente es que estos datos nos arrojan que hay, por ejemplo, para la pesca no se necesitan, para las jornadas o las faenas de pesca mensuales, el promedio que necesitan es 4.365 galones más o menos al mes. Eso es lo que se requiere para las faenas de pesca, y sin embargo hay decenas de pescadores y sus familias, porque hay que hablar que son redes muy grandes que están articuladas a este negocio ilícito, pueden adquirir hasta 60,000 galones mensuales. Entonces, cuando se hacen los cálculos, y precisamente en el reportaje en el cual yo trabajé, básicamente se basa en estudios técnicos en los cuales se ve el desfase absoluto entre lo que necesitan y lo que están adquiriendo en todos estos puestos de abastecimiento de gasolina, que no solamente están ubicados en Esmeraldas. También hay que hablar de que el problema está también muy focalizado en Manabí, que eso también hay que investigar, pero evidentemente por eso es que se establecen estas distorsiones tan enormes, y todo el subsidio que significa que los pescadores reciban cada galón a 91 centavos, ¿no es cierto? Entonces todos estos fenómenos son los que básicamente han convertido al Ecuador en una zona no solamente de paso y de tránsito y de embodegaje y de distribución de cocaína, sino de aprovisionamiento de precursores que sirven para el procesamiento de la droga en Nariño. Arturo, no se puede controlar limitar la venta de gasolina para pesca artesanal, porque se entiende que si no usan para la pesca artesanal, baja la producción en la pesca. Y si la gasolina va a territorio colombiano, ¿por qué no se le reduce también la venta de la gasolina para pesca artesanal? Esa es una pregunta que realmente no ha encontrado respuesta durante mucho tiempo desde las autoridades, que deberían trabajar a partir de los datos que tienen. Entendemos que, Miguel, si al año más o menos se están fugando y desplazándose para actividades del narcotráfico 9,8 millones
de galones. Hablamos de que en la última década más o menos se han fugado para estas actividades cerca de 80, 90 millones de galones de gasolina para procesar cocaína en Colombia. Entonces, esto es parte de toda esta red y de todo este entramado, pero llama muchísimo la atención, Miguel, porque esto también ocurre en sucumbíos. No olvidemos que ahí es donde se producen los pinchazos, en los poliductos, ¿no es cierto? Y esto es conocido desde la década del 2000. Ocurren los pinchazos, las redes del contrabando de combustible, siempre y precursores químicos, porque es la bodega desde donde sale en Ecuador, se vuelve también la zona de aprovisionamiento para procesar la cocaína, no solamente para sacarla. Entonces, es incomprensible que las autoridades de turno no hayan podido enfrentar este fenómeno y frenar y focalizar, por ejemplo, los subsidios y darles realmente el cupo, porque esta es una distorsión. Por ejemplo, se les da permisos de zarpe a los pescadores, ¿no es cierto?, por un mes, y no se les da cupos. O sea, debería dárseles un cupo de 4.200 o 4.300 o hasta 5.000 galones, digamos, para pescar al mes. Sin embargo, no hay un cupo y los pescadores pueden llevarse, como decía hace un momento, y según los cálculos y los datos que tiene la agencia que regula estas actividades, ¿no es cierto? Sin embargo, hay pescadores que pueden acceder libremente hasta 60.000 galones de gasolina al mes. Esta distorsión es la que debe corregirse, y entiendo que el gobierno está trabajando precisamente con los datos y con los niveles de incautación que hay todos los días en esta zona de Esmeraldas, en la focalización mucho más técnica del subsidio a los pescadores que realmente estén dedicándose a esa actividad. Ese creo que es un punto medular en este tema, Miguel. Arturo, en el caso de la fuga de la gasolina en estas condiciones, ¿cuánto pudiera incentivar aún más la fuga, la demanda de gasolina artesanal en Esmeraldas, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro implementa la eliminación del subsidio y sincera los precios con precios reales de la venta en territorio colombiano? Precisamente después de que el presidente anuncia y toma la decisión de levantar los subsidios de la gasolina, se produce un aumento evidente del contrabando desde Ecuador, porque es mucho más lucrativo, ¿no es cierto? O sea, se estima que más o menos el precio que los pescadores pagan por la gasolina subsidiada, ellos obtienen 3, 4, 5 veces más de ese valor cuando lo venden a gente que trabaja para las redes del narcotráfico en Colombia. Entonces, con este retiro del subsidio en Colombia, eso va a seguir aumentando mucho más. O sea, se vuelve un negocio mucho más lucrativo y por lo tanto es básicamente un tema de oferta y demanda, ¿no es cierto? Y un producto que básicamente va a seguirse fomentando este tipo de actividades, si es que desde los dos países, ¿no es cierto? Porque no es solamente lo que va a pasar en Ecuador, sino cómo llega todo ese combustible a Colombia. Entonces, son unas redes muy poderosas, con muchas ramificaciones que actúan a nivel de los dos países, articulados a los grupos armados, a los carteles, a las bandas que operan en Esmeraldas. Entonces, frente a esto es que el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano deben articular políticas que puedan ser mucho más exitosas para frenar todo esto que al final, si es que se corta el aprovisionamiento de gasolina y de los precursores que en gran cantidad llegan desde el Ecuador, desde Perú, pasan por Ecuador y algunos otros elementos químicos que sirven para procesar cocaína, ya básicamente se quedarían ellos sin poder procesar la cocaína, pero hay grandes intereses de grandes conglomerados mafiosos que también tienen operadores en los estados, tanto colombiano como ecuatoriano, que han vivido y han lucrado de esto durante muchos años, Miguel. Entonces son estas mafias
de las que estamos hablando y a las que hay que enfrentar de una manera mucho más contundente y técnica también. ¿Y por qué? Una pregunta simple, ¿por qué no reducen la venta de gasolina para pesca artesanal? Porque la demanda va incluso a crecer y va a ir más gasolina a Colombia en lugar de reducir la venta en esa zona. Claro, es que ahí hay también, Miguel, todo este discurso populista y clientelar que estimula estas actividades cuando desde algunos grupos o conglomerados como la CONAIE se habla de mantener los subsidios, ¿no es cierto? Entonces esto es una especie de paraguas que justifica el hecho de que se entregue subsidios a la gente que menos recursos tiene, pero evidentemente cuando esto se presta para actividades ilícitas y delincuenciales ya estamos hablando de otra cosa y de otro tipo de actividades que no son el fin de los subsidios. O sea, cuando se subsidia es porque básicamente se quiere estimular a personas que no tienen recursos, a los pescadores artesanales, pero también debe haber una responsabilidad y se debería controlar que efectivamente el combustible que se da para esas actividades de pesca sea utilizado en ese sentido. Y además, es un poco incomprensible que no que se rebase tanto los cupos, o mejor dicho, la cantidad de galones de gasolina que se les entrega a ciertos pescadores que comúnmente durante varios meses reciben cantidades exorbitantes de combustible, y las autoridades básicamente se convierten en testigos mudos de esta operación que evidentemente es para actividades ilícitas. Entonces, creo que todo el diagnóstico ya existe, Miguel, pero lo que falta es como una decisión articulada de varias entidades que puedan realmente frenar esto, y como digo, también debería articularse mucho más la cooperación con Colombia para que esto pueda también tener un éxito en frenar las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico. Por lo que señala Arturo Torres, este juego que hace la dirigencia indígena, juego del congelamiento de los precios, va a favor del contrabando, porque uno no puede explicarse de otra manera. Así es, pues es que es evidente, Miguel, y esto es incomprensible que se busque, que se defienda un subsidio que al final estimula el contrabando, estimula las actividades ilícitas y delictivas, en lugar de encontrar parámetros técnicos que realmente permitan que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan. Y eso no se puede negar, pero la focalización técnica no puede pasar por un manejo político y clientelar y irresponsable de este tema, que vemos a quiénes son los grandes beneficiados. Son las mafias, son los delincuentes, son esta gente que luego genera, además tiene un poder increíble porque es la que está generando toda la violencia en el país, que se ha desbordado los últimos meses. Entonces hay una correlación entre todos estos fenómenos, ¿no es cierto? O sea, el tema de beneficiar a las redes del narcotráfico con la venta subsidiada de combustibles, ¿no es cierto?, que finalmente acaban en manos de estas organizaciones criminales, también alimentan a las bandas, que son las que están causando, ¿no es cierto?, todos estos hechos trágicos de violencia. Ayer ya vivimos la muerte, el asesinato de un fiscal, es el tercer fiscal asesinado en este año. Toda la ola de violencia está concatenada y relacionada precisamente con el empoderamiento de las bandas que trabajan para los carteles, asociadas con los grupos armados en Colombia. Entonces, ellos viven de un negocio que ha sido boyante y que tiene muchos recursos. Si es que nosotros no entendemos que este es un fenómeno que está encadenado y relacionado, y se trata de precisamente abordar cada una de esas aristas, y cada uno asume sus responsabilidades. Hablando del movimiento indígena, ellos con esta reacción mucho más visceral en torno a mantener los subsidios, están también beneficiando de una manera indirecta al crimen organizado. Entonces hay que pensar en decisiones que sean técnicas y que básicamente beneficien a quienes tienen que beneficiar y a quienes necesitan esos subsidios, y no como vemos en el caso de la gasolina, en Esmeraldas, en Manabí también, que
básicamente van para beneficiar al narcotráfico. De esto venimos hablando muchos años, décadas, Arturo, y no hay poder humano, no hay decisión política que permita mejorar los controles, reducir estas ventas, y el tema de fondo estructural, que se pueda subir los precios, como ya lo hace, lo anunciara Petro en Colombia y lo hace en ese territorio. Sí, Miguel, con un agravante que además es la tendencia mundial, es a precisamente retirar los subsidios, encarecer de alguna forma para que los combustibles fósiles que tanto daño le están haciendo al planeta, podamos ir en una tendencia más de protección del ambiente hacia energías mucho más limpias. Esa es la tendencia global. Estamos viendo todo el daño que causa el cambio climático por el uso indiscriminado de combustibles fósiles. Entonces, es totalmente contradictorio el discurso de la CONAIE cuando ellos defienden el tema de los territorios, de que se prohíba todo el extractivismo, que se cierren pozos petroleros, y por otro lado piden que se mantengan los subsidios al combustible. Entonces, es totalmente contradictorio, como decía, o sea, no se entiende esta lógica, porque es totalmente irracional plantear que se mantenga un subsidio y, sin embargo, pedir que se restrinja y que se proteja la naturaleza. O sea, hay un discurso y hay una manipulación política, porque en los hechos lo que se hace es precisamente lo contrario, a preservar la naturaleza, a desincentivar el uso de combustibles fósiles, con este tipo de actividades y de manipulación clientelar en función de básicamente intereses muy puntuales. ¿Y cuál es el procedimiento, Arturo? ¿Cómo venden los pescadores artesanales la gasolina? ¿Salen al alta mar? ¿Entregan a buques? ¿Cómo lo hacen esta venta ilegal? Sí, la mayor parte de la gasolina sale por vía marítima, ¿no es cierto? O sea, ellos primero lo que hacen es comprar en estos 18 depósitos de gasolina que hay en Esmeraldas, que están regulados, digamos, y que están bajo el control del Estado y del gobierno, y luego ellos como pueden comprar todos los días seguidos durante un mes, entonces lo que hacen es familias, se organizan, y los pescadores van y piden, y luego llevan a caletas, ¿no es cierto?, a estos depósitos más bien precarios y artesanales ubicados en 17 puntos de Esmeraldas, donde luego de acopiar, digamos, miles de galones, unos 30,000, 40,000 galones, ellos ya con esa capacidad se articulan con otras redes que se encargan ya de llevar el combustible de contrabando hacia Colombia. Colombia está cerca, Nariño, hay varios pasos ilegales, ¿no es cierto?, varios pasos clandestinos que se utilizan para transportar el combustible, no solamente por los esteros que son muy intrincados en el litoral esmeraldeño, sino también por los ríos. En Esmeraldas, el río Mataje, hay varias vías que conducen, pero sobre todo se realiza esto por el litoral esmeraldeño. Y también, evidentemente, esto en algún momento cuenta o ha contado con el tema de la corrupción, el sobornar a autoridades que se hacen a ciegas para dejar pasar, ¿no es cierto? Esto realmente ha sido la norma hasta que, digamos, ya desde este año yo he visto, y eso es clarísimo, que con la Fuerza de Tarea Conjunta, donde ya se están articulando operaciones combinadas entre la policía, Fuerzas Armadas y todas las entidades de control, y también hay intercambio de información con Colombia, es que ya precisamente se dan golpes mucho más certeros a estas actividades ilegales. Entonces, el mecanismo es básicamente sacar por el mar, sacar por la vía fluvial todo este combustible y el gas, por ejemplo, los cilindros de gas, que también son muy apreciados porque aquí también el gas está subsidiado, ¿no es cierto? Y en Colombia es mucho más caro. Entonces, todos estos insumos básicamente se transportan por mar y tienen la articulación de redes muy especializadas que operan en momentos específicos y ya saben muy bien cuáles son las rutas, cómo evadir o cómo pasar ciertos controles. También tienen acceso a información, evidentemente, de cómo se realizan los controles, porque como decíamos hace un momento, o sea, son conglomerados que también cuentan
con personas que están dentro de las instituciones y son los que dan información para que precisamente les alerten sobre dónde van los operativos, a qué hora van a estar ahí. O sea, estamos enfrentando un monstruo de varias cabezas pero bueno, de alguna forma yo sí veo ya resultados en el hecho de que se tenga una información concreta y sobre eso la Fuerza de Tarea Conjunta está cumpliendo un muy buen trabajo en ese sector, Miguel. Y esta Fuerza de Tarea Conjunta que dirige el general Alexander Leboyer del Ejército, él ha determinado que se haya confiscado bastante gasolina o solo es esporádico, sigue saliendo por el mar la mayor cantidad de gasolina para pesca artesanal. Bueno, ahora mismo los controles están a cargo tienen cuatro lanchas, ¿no es cierto?, especializadas en el control, que es poco. Antes, hasta hace 4 meses, 5 o 6 meses, había una que estaba operativa y la otra a medias. Entonces, el tema también pasa por toda la precarización, por todo el desmantelamiento que hubo de los recursos para el control en el mar del narcotráfico la última década, tanto para la policía como para Fuerzas Armadas. Entonces, son instituciones que han estado muy debilitadas en sus recursos para el control y sobre todo en la tecnología. Entonces ahora ya hay, digamos, ya en la Fuerza de Tarea está previsto la llegada de helicópteros, de recursos aéreos, de drones, ¿no es cierto?, de tecnología, que es lo que más se necesita en estos casos, porque muchas de estas operaciones se realizan en las noches, ¿no es cierto?, pero con tecnología, con drones, con equipos satelitales, ya esto va a ser mucho más controlado. Y en eso también yo destaco el apoyo que está recibiendo el país de Estados Unidos y también de Gran Bretaña, sobre todo de Estados Unidos en la zona de Esmeraldas, y por eso es que tiene también importancia la visita que realizó la jefa del Comando Sur, la general Richardson, esta semana, que es una visita inédita porque ella estuvo 5 días en el país. Eso significa la importancia porque creo que el centro gravitacional del fenómeno del narcotráfico ahora mismo se ubica en Ecuador, por todo lo que está pasando y por toda esta dinámica tan cambiante. Es que precisamente Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países europeos están muy enfocados en Ecuador para fortalecer toda esta lucha antidrogas. Evidentemente Ecuador también debe exigir, es una corresponsabilidad, ¿no es cierto?, porque evidentemente la mayor parte de cocaína sale para esos países. Entonces, me parece que es un momento y una gran oportunidad para que precisamente se fortalezcan los medios, los recursos, y además se actualice la doctrina, que es lo que ya se está haciendo, en torno a cómo combatir entre policía y Fuerzas Armadas al narcotráfico. Ese también es otro tema que se está diseñando y esperemos que vaya teniendo resultados los próximos meses y años, porque esto es un tema que no se puede corregir de un día al otro, Miguel. Arturo, si bien hubo debilidad evidente en los materiales, en las acciones de Fuerzas Armadas y Policía, que hoy se recupera, efectivamente vino a dar un espaldarazo a la general Richardson con su visita a la jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Sin embargo, ¿cómo están articuladas estas bandas que llevan la gasolina? ¿Tienen mejores unidades? Si acumulan gasolina en Esmeraldas, ¿cómo sacan grandes cantidades? ¿Cómo llevan al alta mar? ¿Cómo se desenvuelven? Sí, a ver, es una muy buena pregunta, porque básicamente lo que vemos es que las transnacionales del narcotráfico superan a los estados en tecnología, en recursos, y esto es lo que ha pasado y esto es lo que vemos, porque básicamente no hay la capacidad. Vemos el tipo de armamento que tienen, que es muy sofisticado. Ellos también tienen drones, tienen equipos satelitales, tienen teléfonos satelitales para, por ejemplo, en alta mar saber, ellos operan en las noches, como decía. Entonces, toda esta tecnología que realmente desborda a la que tiene el Estado y no ha sido actualizada en los últimos años, esta falencia es la que es precisamente aprovechada
por estas organizaciones delictivas que son transnacionales del delito, y básicamente la forma en la que operan está muy concatenada y tiene que ver con operaciones muy planificadas y que básicamente tienen un patrón organizado, pero además tienen la capacidad de sobre la marcha ir haciendo cambios muy rápidos, porque son organizaciones que mutan y que básicamente cuentan con mucha información, con técnicos, con especialistas, y además, bueno, también, como decía hace un momento, reciben información de las mismas instituciones, de gente, de infiltrados, que son reclutados por estas organizaciones, que les proporcionan información sobre los operativos que se realizan, sobre las zonas que pueden estar despejadas. Entonces, enfrentar esta estructura, ¿no es cierto?, tiene que ver con un trabajo mucho más pormenorizado de inteligencia. Por eso es que también el ministro de Defensa, el general Lara, habla de que un puntal de esta lucha que se va a realizar contra estas organizaciones que trabajan para el narcotráfico es el tema de inteligencia. Evidentemente estamos muy débiles todavía, necesitamos muchos más recursos, preparación, ¿no es cierto?, en el personal de inteligencia, con nuevas destrezas, equipos, bases de datos que no existen, y sobre todo, Miguel, una debilidad muy fuerte es efectivamente la falta que ha habido de coordinación entre policía y Fuerzas Armadas para poder realmente trabajar en equipo y dar golpes que sean mucho más certeros a las estructuras. Esto también es otro tema muy importante, porque una vez que ya se tiene la información de cuánto se pierde por la gasolina, cuánto va al narcotráfico y al contrabando, lo que resta es identificar a quiénes son los operadores de estas redes, ¿no es cierto?, para ya que se judicialicen este tipo de acciones. La Fiscalía también puede intervenir, porque ese es otro tema, ¿no? Lo de la muerte, el asesinato del fiscal ayer y las muertes de 4, en general son 3 fiscales y un juez que han muerto en manos de sicarios, también nos habla de la peligrosidad que significa para un fiscal y para un juez actuar en zonas donde el crimen organizado está dando señales de que quieren amedrentar a las autoridades. Entonces, los fiscales, los jueces que están en la zona de frontera, son fiscales que están amedrentados todo el tiempo. Hay que pensar en mecanismos de protección o de fiscales itinerantes y jueces itinerantes que entren y salgan de esas zonas, porque peligran su vida. Muchos fiscales están ahí, pero no están sus familias, por ejemplo, y los jueces. Entonces, este tema de la justicia y de llegar a establecer culpables, llevarlos a los tribunales, juzgarlos y sentenciarlos, es un tema fundamental, porque ahora mismo no está ocurriendo en esa medida. O sea, ese es un cabo suelto que hay que corregir también para enfrentar de una manera mucho más eficaz a estas organizaciones criminales. Arturo, estos hechos evidencian lo que en el reportaje cita respecto de los altos niveles de violencia en Esmeraldas: 314 asesinatos hasta agosto del 2022, y este incremento de la tasa de homicidios al 47.5% es altísimo, Arturo. Sí, Miguel, ese es un tema que, esa es la secuela precisamente de esto, ¿no?, de esta disputa criminal de estas bandas, sobre todo de los tiguerones, que son los que están mandando, digamos, en el crimen organizado, pero Esmeraldas es la provincia más y peligrosa por estas acciones de las bandas delincuenciales. O sea, los índices son altísimos, ¿no es cierto? Son uno de los índices más altos de toda la región, creería yo, igual que Guayas, que está un poco menos, en 29% más o menos, pero cuando el índice nacional, que también es alto, porque pasamos de 7 puntos a 15 puntos, es decir, de 7 muertes que teníamos en el año 2019 por cada 1,000 habitantes asesinadas por crímenes, ahora tenemos un promedio de 15 muertes por cada 1,000 habitantes. Entonces, hemos duplicado la tasa, pero esto se trepa abismalmente cuando hablamos de Esmeraldas.
Eso nos habla de lo que estaba pasando en Esmeraldas hasta hace 3 meses de una manera sostenida, y de alguna forma la tendencia se está, si no revertiendo, ya se está controlando, porque este fenómeno lo que hizo es que la gente se encierre, ya no salían de sus casas o de sus negocios. Los negocios en Esmeraldas, en San Lorenzo, en el Cantón Eloy Alfaro, básicamente estaban atendiendo hasta las 2 de la tarde, en las noches ya no había nada. Eso eran poblados y ciudades deshabitadas, la gente estaba encerrada en sus casas. Ahora ya se está recuperando eso. Yo estuve hace un mes en esa zona y pude constatar que efectivamente ya hay actividad en las noches, o sea, ya se nota la presencia de mucho más permanente de las autoridades, pero esto va a ser, no va a durar mucho tiempo, Miguel, si es que no se toman medidas estructurales, es decir, si no se dan más servicios, si no se da más educación a esa zona, si no se aborda el tema no solamente por el lado policial y militar, porque hay un desentendimiento pensando en que esto se va a solucionar por la vía policial y militar. No, lo único que se va a hacer y se está haciendo es conteniendo. Si es que no se solucionan los problemas de exclusión, de pobreza extrema de las poblaciones de la frontera, sobre todo, esto no va a cambiar. O sea, los militares y los policías están conscientes de eso, de que ahora mismo están haciendo lo posible por contener esto, pero si es que el gobierno no activa un plan de reactivación social, de educación, de salud, de darles medios a estos niños, a los adolescentes que no tienen otra forma de vida, ¿no es cierto?, que de alguna forma articularse también a las redes de criminales, en poco tiempo volveremos a tener un problema mucho más grande, y esto seguirá creciendo, evidentemente con unas secuelas que van a afectar mucho más al gobierno y al Estado ecuatoriano. Claro, el problema, Arturo, es no solo atacar los efectos de esta, sino las causas que son sociales, evidentemente. ¿Y cómo se asignan los cupos de gasolina artesanal a los distribuidores que reciben y venden en esa zona? Bueno, básicamente hay unos cupos que se asignan a cada uno de los distribuidores, ¿no es cierto? Hay 18 centros autorizados de venta de gasolina artesanal en Esmeraldas, y más o menos a cada puesto se le asignan cupos de entre 40 y 50 mil galones, y claro, ellos sí deben responder por o sea, cómo venden ese combustible, pero no pueden hacer mucho si es que llega un pescador. El único requisito que tiene que presentar es recibos, ¿no es cierto?, y los ARPES, que es el permiso de ZARPE que reciben cada mes. Y esa es básicamente la limitación. O sea, el problema no está tanto en los centros de venta de gasolina, sino en cómo los pescadores se aprovechan, por un lado, del subsidio, y por otro, del hecho de que no tengan una limitación a la cantidad de galones que tienen que recibir mensualmente, sino que ellos pueden indefinidamente adquirir, como decía, hasta 60 mil galones al mes, lo que se aleja muchísimo de la necesidad que ellos tienen real de más o menos 5 mil galones al mes. Entonces, si es que no se toman medidas, indistintamente de que esto puede ser impopular en ciertos sectores que están siempre poniendo, ¿no es cierto?, este tema como si fuera un derecho, cuando realmente se les está beneficiando a personas que deberían necesitar de la gasolina. Entonces, ese problema es el que no se ha logrado solucionar, pero ahora mismo se está, como decía hace un momento Miguel, tratando de encontrar una solución a la focalización de los combustibles para los pescadores artesanales que realmente lo requieran, y evidentemente pensar en un cupo, pues, o sea, no puede ser que se dé un cupo de más de 4.500 o 5.000 galones a cada pescador al mes, que suena bastante racional en función de cómo se han hecho los estudios que establecen que eso es lo que necesitan los pescadores. Entonces es inexplicable que esos mismos pescadores ahora reciban hasta 60.000 galones, ¿no es cierto?, de gasolina artesanal. Entonces, esta distorsión es a la que hay que atacar, precisamente para frenar, y yo no sé hasta qué punto el fenómeno de la corrupción es la que ha impedido
que se tomen esas decisiones que para nosotros suenan como de sentido común. Entonces, yo no dudo que el factor corrupción es un factor que ha pesado y ha sido gravitante para que no se tomen las decisiones que deben tomarse en este caso, porque al final nos perjudican a todos los ecuatorianos. Ahora, este es el problema de la gasolina artesanal y hay otros derivados del petróleo, por ejemplo el diésel. ¿Qué estará pasando que el diésel que provee a la minería ilegal y que aparece y desaparece esporádicamente, pero hay también una venta de diésel para estas actividades ilícitas, Arturo? Sobre todo para la minería ilegal, Miguel. O sea, todo lo que es es de alguna forma lo que algún momento fue, digamos, el milagro petrolero cuando estuvo al frente el general Guillermo Rodríguez Lara, cuando veíamos todos esa imagen del primer barril de petróleo, pensábamos que nos iba a sacar del subdesarrollo, y vemos ahora cómo todos esos recursos que ha generado el petróleo se han ido en buena medida para pocos sectores, para pocos grupos, para la delincuencia, para el crimen ahora que está articulado al narcotráfico. Entonces, evidentemente el diésel es también utilizado en las actividades de la minería ilegal, que está acabando con zonas extensísimas de la frontera norte, de la Amazonía, de la zona sur, en el oro, o sea, todas estas actividades. Y también ahí existe la relación con el narcotráfico, porque el narcotráfico lo que hace es diversificar sus operaciones financieras a través de otro tipo de, entre comillas, de emprendimientos, que es la minería para extraer oro de los ríos, que está acabando con todo el ambiente en estas zonas. Hablo de cientos, si no miles de hectáreas, Miguel, que están siendo arrasadas por los mineros ilegales, en zonas que son de difícil acceso, pero que están mapeadas, o sea, que existe ya, hay la determinación de dónde están. ¿Y por qué no se hace la trazabilidad de, por ejemplo, de dónde llegan las retroexcavadoras? ¿Dónde adquieren el combustible? Porque no es que el combustible es un tema que uno puede acceder fácilmente. Hay sitios de expendio de combustible, porque ahí no se ponen límites cercanas a las zonas donde hay la explotación minera, donde existe la venta de gasolina. O sea, es un sinnúmero de cosas que realmente desconciertan cuando se ve en estos casos la inacción del gobierno, ¿no es cierto?, que ya tienen información. Evidentemente hay unas crisis simultáneas que está enfrentando el Estado y el gobierno ecuatoriano, pero ya hay que actuar sobre cosas que son urgentes. Y en el caso de la minería es muy preocupante, Miguel, lo que está ocurriendo en todas estas zonas. Los ríos están totalmente contaminados. No, es penoso lo que está pasando, y ahora no lo estamos sintiendo en las ciudades, pero nos va a afectar en los próximos años, Miguel, directamente, porque el daño en las zonas de la Amazonía, en las zonas de la frontera, en Sucumbíos, en Orellana, en Morona, en toda la zona de Esmeraldas y Carchi, es impresionante, Miguel. Y eso es una cosa que se debe atender urgentemente por todas estas actividades depredadoras financiadas, de nuevo, por el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, son un sinnúmero de problemas que realmente hay que abordar de una manera mucho más urgente de parte de las autoridades. Claro, si Fuerzas Armadas, la policía están con mayor presencia, mayor actividad, ¿por qué no acompaña la política hidrocarburífera? Leíamos en el reportaje, Arturo, como por ejemplo un bote Helen, que debió consumir 5.760 galones para sus tareas de pesca, adquirió 59.000, y otro bote que compró 37.000 galones cuando necesitaba 13.000. No se puede cortar esa venta a quienes están abiertamente comprando más gasolina para vender hacia Colombia. Eso, Miguel, llama muchísimo la atención, que ya este patrón y estos datos ya se tenían hace varios años, porque hay este estudio que se publicó, que publiqué en el reportaje. Es un estudio que hace un análisis de los 3 meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, pero hay información de muchos años atrás,
desde el 2018-2019, donde ya se ve este consumo de más o menos 1.100.000 galones de gasolina artesanal cada mes, y de eso el 70% es para el contrabando y para el narcotráfico. Entonces, ¿cómo es posible que una persona, el encargado de estos centros, ¿no es cierto? O sea, ellos reciben el cupo de los decenas de miles de galones. ¿Y cómo es que no se da cuenta que el mismo pescador, ¿no es cierto?, va 3 meses seguidos, Miguel, porque hay casos así, en los que durante meses consecutivos consumen y compran 50, 60, 40.000 galones al mes? O sea, ¿cómo el encargado, la autoridad no se da cuenta de eso y le dicen, no señor, si usted ya tiene más del cupo de 4.000 o 5.000 galones de gasolina? O sea, eso suena como muy elemental, pero no se hace, Miguel. O sea, es increíble, no sé si están esperando que les llegue la ley, que les llegue una norma, pero hay cosas que son como de sentido común. Y también, evidentemente, ¿quién controla estas actividades? ¿Cuáles son las autoridades que deben velar porque quienes están vendiendo la gasolina cumplan con su trabajo? Faltan bases de datos para cruzar información, para generar sistemas de alerta. O sea, por ejemplo, quien está vendiendo la gasolina sepa que la persona, Pepe Juárez, llega y compra 5.000 galones una semana, y a la siguiente semana va y compra 10.000 más. ¿Cómo es que no le llega la alerta de que el señor ya no puede comprar más porque ya no necesita, porque es un pescador, además que no pesca, porque como decía hace un momento, ya la pesca en Esmeraldas es mínima? Entonces, todas estas cosas, Miguel, son desconcertantes, o sea, no se logra comprender cómo es que hasta ahora no se puede articular una política para frenar todos estos ilícitos y todo este perjuicio que se ha causado al país durante tanto tiempo. En conclusión, Arturo, resulta difícil si no hay este apoyo, esta presencia del Estado, este apoyo, esta decisión política de las autoridades energéticas, porque si bien la fuerza pública, fuerzas armadas, policía cumplen su tarea, sin embargo esto va a seguir fluyendo, la salida de combustibles, si no hay control, si no hay limitación en los cupos, si no hay verificación de lo que hacen con ese derivado del petróleo. Claro, Miguel, o sea, es muy perverso también pensar que todo esto es una función de la policía y de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? ¿Por qué no asumen todos y cada uno de los responsables su rol? O sea, las autoridades energéticas, las autoridades de control, las autoridades judiciales. O sea, aquí básicamente se está endilgando todo el papel de tratar de subsanar todos los problemas a Fuerzas Armadas, policía, y se cree que hasta ahí llegamos, pero si es que todas las organizaciones y todos los ecuatorianos no asumimos nuestra responsabilidad en torno a este tema, el mismo poblador que está ahí sabe que hay un contrabandista que está vendiendo la gasolina, los precursores a estas redes del narcotráfico, y no avisa a la policía, por ejemplo. Además, Miguel, hay grandes contrabandistas, grandes empresarios que lucran de esto en Esmeraldas y en Manabí, además con vinculaciones políticas durante mucho tiempo, Miguel. Eso también hay que mencionar. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué el SRI no entra a investigar eso? ¿Por qué la UAFE no articula investigaciones para saber, a ver, hay gente que se dedica a la venta de combustible? Bueno, vamos a cruzar la información, vamos a saber cuánto paga de impuestos, cuánto combustible distribuye. O sea, no hay una articulación de investigaciones entre diferentes entidades que no solamente tienen que ver con policía o Fuerzas Armadas, sino que, como usted bien mencionaba, esto tiene que ver con autoridades de hidrocarburos, con las autoridades que vigilan el pago de impuestos, con la UAFE, que nadie sabe qué está haciendo, esta unidad de análisis financiero, realmente no sé qué papel está cumpliendo, porque tampoco ellos difunden lo que hacen ni informan sobre, no hay una rendición de cuentas de todas estas entidades en torno a este tema. Entonces, Miguel, es que no existe un trabajo concatenado, organizado a diferentes niveles entre todos los responsables.
no va a pasar nada si se sigue enfatizando o poniéndole toda la carga a militares y policías. Eso va a durar muy poco tiempo. Claro, una de las conclusiones sería, Arturo, que existe un claro contubernio entre autoridades energéticas regionales en Esmeraldas y los pescadores artesanales. No se puede entender de otra manera. Aquí el ministro, las autoridades, los gabinetes sectoriales no debieran actuar para cortar de raíz este círculo vicioso que año tras año continúa, Arturo. Por supuesto, Miguel. ¿Cómo es? Cambiar a los malos funcionarios, por ejemplo, que siguen allí, que permiten esto. Exacto, son los mismos funcionarios que se reciclan en todos los gobiernos, Miguel. Son estructuras que están ahí intocadas y que básicamente llegan las nuevas autoridades y se someten a esa lógica. Entonces hay un silencio que sí raya en la corrupción en ciertos momentos. O sea, vemos es un atrocinio lo que está ocurriendo con el combustible. Y sin embargo, yo no veo a un ministro de Energía, ¿no es cierto?, o de Recursos No Renovables, que esté en la zona ahí dando un mensaje y una señal de que están sobre esas autoridades controlándole. Hay una emergencia. O sea, hay una impavidez también de las autoridades políticas, ¿no es cierto?, de quienes están al frente de estos temas. Se ven unos casos, algunos ministros que sí están activos, no hablo del caso de energía, porque ahí no se ve nada de esto, que están preocupados desde el escritorio, eso sí, en las contrataciones, ¿no es cierto?, en hacer los grandes contratos, en agilitar, pero en estas cosas que ocurren en el territorio, ¿no es cierto?, donde hay fuga de gasolina, fuga de diésel, ahí no pasa nada, delegan, no se hacen cargo de absolutamente nada. Entonces, evidentemente estas estructuras siguen campantes y van a seguir operando porque no hay una señal de autoridad clara que debería ejercerse y para tratar de cambiar las cosas. Entonces ese inmovilismo, ese importismo, sí tiene mucho que ver con estas redes mafiosas también, Miguel, y eso es una cosa que todos debemos denunciar y de alguna forma comprometerle al gobierno a que cambie esta dinámica, porque de lo contrario, esto nos sigue devorando, Miguel. O sea, como decía, el problema de la minería, el mismo problema del narcotráfico, que ahora ya lo vivimos en diferentes partes del país, pasa porque hubo un silencio, hubo un acuerdo también silencioso con algunos de estas mafias, desde estamentos de otros gobiernos, pero ahora ya hay que asumir este problema de una manera mucho más frontal y transparente. Bien, para concluir, Arturo, felicitaciones por ese reportaje que ilustra y ojalá las autoridades con decisión política se preocupen de estos problemas, porque de lo contrario sigue creciendo tasa de homicidios, violencia, que es el reflejo de estas acciones ilícitas, Arturo. Así es, Miguel, no podemos pensar que los temas de seguridad no están conectados, o sea, todo se conecta. Toda esta ola de sicariatos, de violencia inusitada, de problemas en las cárceles, tienen que ver con un aumento en un contexto de incremento del narcotráfico, de la inseguridad, pero también vinculado a este olvido del tema social, de esas poblaciones que se articularon a la economía de la coca en la frontera, abandonadas durante muchos años. Entonces, si es que no se piensan en decisiones a partir de ver el problema sistémico, esa es la responsabilidad de quienes están al frente de esto. Todas las acciones deben tener una lógica y una estrategia de mediano y largo plazo, y, como decía hace un momento, la corresponsabilidad es de todos quienes estamos tratando desde nuestras trincheras de ayudar con información o con el debate sobre estos temas que puedan ayudar a la gente a entender un problema que es muy grave para todos. Muchas gracias, Arturo Torres, de Código Video, y este reportaje muy ilustrativo en primicias sobre el contrabando en Esmeraldas y la acción del narcotráfico. Arturo, muy amable, muy buen día. Muy buen día, Miguel, muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia de este martes 20 de septiembre. Les deseamos un feliz martes y les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Amor, pásame el coso ese. Coso ese, amor. Mira ese. ¿Qué coso, mamá?